Ayer estábamos pendientes de una decisión judicial de qué hacía el Supremo en esa vistilla en la que se iba a saber si José Luis Ábalos tenía que ingresar o no en prisión preventiva. Esa decisión iba a ser el principal titular, que por cierto fue que no, quedó en libertad. Ábalos va a seguir en la calle, pero buena parte del protagonismo al final se lo llevó el hecho de que el juez instructor quiso volcar en su texto, en el auto en el que se toma la decisión de no entrar en prisión a José Luis Ábalos. Bueno, en ese texto escribe, plasma su propia opinión, y además es una opinión política. Coloca ahí una sugerencia dirigida directamente al Parlamento, al Congreso de los Diputados. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola de nuevo, Ángel, buenos días. Porque lo que más ha llamado la atención de todo lo que pasó ayer es esa palabra, que es estupor, que es la palabra que utiliza el juez en ese auto, estupor que le produce, dice el juez, que Ábalos conserve su acta de diputado con las acusaciones, dice, que pesan sobre él. Y hace una invitación al Parlamento, al Congreso, una sugerencia, una recomendación para que el Parlamento modifique la normativa. ¿Cómo de frecuente es esto, Campos? No es del todo extraordinario que un juez realice apreciaciones o apuntes sobre asuntos meramente técnicos o de funcionamiento, pero sí absolutamente inusual una recomendación de estas características que afecta a derechos fundamentales y puede chocar abiertamente con la Constitución. El juez Puente expresó su natural estupor porque Ábalos siga siendo diputado pese a los graves delitos que le atribuye. Y no fueron pocos los jueces, magistrados y catedráticos consultados por la SER que se mostraron estupefactos al leer el auto. Hablan de injerencia en el poder legislativo. Recuerdan que de atender la recomendación del juez Puente, la soberanía popular podría verse quebrada si cualquier magistrado del Supremo admite una querella escasamente fundamentada. También recalcan que el artículo 67.2 de la Constitución determina que el acta de un diputado es personal e intransferible y cualquier recorte de esos derechos tendría difícil encaje en la Carta Magna. Subrayan además que a Ábalos, como a cualquier ciudadano, le asiste la presunción de inocencia mientras no sea condenado en firme. Natural estupor provoca a las fuentes consultadas que decenas de jueces se manifestasen con togas a las puertas de los juzgados con una ley en trámite. Natural estupor causó que un magistrado se sacase de la manga una acusación de terrorismo contra líderes del Prusés porque un ciudadano francés falleciera de infarto en una terminal del Prat distinta donde tuvieron lugar los disturbios. Natural estupor causa a muchos la instrucción del juez Peinado o el rechazo sin investigar de los contraindicios que exoneraban al fiscal general. Natural estupor, Ángels. Campos, gracias. Buenos días. Bueno, pues ante este estupor, ante este auto escrito por el juez, esta sugerencia para que se cambie la normativa, para que un diputado con unas acusaciones como las que pesan sobre José Luis Ábalos mantenga el acta de diputado, respondió el Congreso, respondió la presidencia del Congreso. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y lo que recuerda la presidencia del Congreso es que el papel del Poder Judicial no es opinar acerca de las leyes, sino lo que tiene que hacer el Poder Judicial es aplicar las leyes. De hecho, le pide al juez que las aplique porque no le comunicó a la Cámara su auto sobre Ábalos y eso es lo que indica la ley. Sí, hay un tremendo enfado en la presidencia del Congreso por el recado que dejó en su auto sobre Ábalos el juez Leopoldo Puente, y esto lo pudimos ver ayer con algunos detalles. El primero fue la rapidez con la que respondieron al magistrado a través de fuentes cercanas a la máxima autoridad de la Cámara Baja, pero sobre todo este cabreo se pudo ver en el tono de la respuesta y la contundencia, una dureza que no es habitual viniendo de la tercera máxima autoridad del Estado. Ante este estupor que decía Campos y que destacaba Leopoldo Puente, estas fuentes recuerdan que el papel del Poder Judicial es hacer cumplir las leyes y no opinar sobre ellas, defiende la separación de poderes y le piden al juez que en lugar de proponer un cambio de leyes, lo mejor sería cumplir con las que ya existen. Además, Ángels, estas fuentes también afean al Supremo que está obligado a comunicar al Congreso autos o sentencias sobre Ábalos y ayer no les comunicaron nada. Josué, gracias. A vosotros. Cristina, el Poder Judicial que tantas veces se pone exquisito con esto de la separación de poderes, bueno, pues ayer el auto del juez Puente queda claro que lo que hace es una interpretación de una ley, pero además es que combina al Congreso de los Diputados a que modifique las leyes y evidentemente se pasa absolutamente por alto la presunción de inocencia. Sí, hay tres cuestiones ahí que yo creo que hay que señalar, ¿no? La primera, considera que tiene que dejar en libertad a Koldo. Ábalos, perdón. Koldo será hoy. Sí, es que estaba viendo justamente los titulares de que hoy iba Koldo y entonces ahí me ha jugado una mala pasada. Decide dejarlo en libertad pese a que dice que hay creciente riesgo de fuga.
¿no? Primera cuestión que sorprende. Como la Fiscalía finalmente no había pedido la entrada en prisión, pues decide hacer caso, entonces se queda un poco a medias y lo mantiene libre, ¿no? Segundo elemento, se encarga la presunción de inocencia, porque le dice efectivamente al Congreso, este señor está en unas condiciones que no debería... Que no está condenado, es decir, que no efectivamente. pesa ninguna condena sobre José Luis Ábalos. De hecho, el proceso acaba de empezar, que queda mucho. Y en tercer lugar, se permite el lujo de decirle al Congreso efectivamente que debería modificar su reglamento. Entonces yo creo que la respuesta que da la presidenta del Congreso es la única que puede dar. No se me ocurre que la presidenta del Congreso podía dar otra respuesta más que decir yo cumplo mis competencias, yo juego, el Congreso es el que decide cómo funciona su reglamento, cuáles son sus reglas del juego y qué tiene que hacer, y a partir de allí usted aplique las leyes como tiene que aplicarlas, ¿no? Yo creo que es una muestra más de esta toma y daca, de esta tensión continua que estamos viviendo entre una parte importante del Poder Judicial y las cámaras, en definitiva, y el Legislativo. Lo que pasa que, claro, llega un momento en que ya estas tensiones son muy visibles, ¿no? Son un poquito... llegas a tensionar tanto que es tan visible que es un poco obsceno. A mí me da un poco de apuro cuando lees estas cosas o las escuchas, porque es como de primero de separación de poderes. Carlos. Sí, no, ayer para mucho el suflé se quedó rebajado porque, claro, Ábalos llegó en el coche y no se fue en ningún furgón, se fue otra vez por su pie, ¿no? Y muchos creían que ya iba directamente a la cárcel. No es tan fácil meter a alguien en la cárcel, y yo creo que al magistrado pues le faltó que el fiscal lo pidiera, y el fiscal no lo pidió, y eso es fundamental, ¿no? Después nos ha llamado mucho la atención, claro que sí, tú has dicho el término, Ángel, perfectamente. Nos ponemos exquisitos para exigir respeto al Poder Judicial, pues el Poder Judicial tiene que hacer lo mismo con el otro poder, porque están a la misma altura, no cabe supremacismo. La presidencia del Congreso ha hecho bien en fijar los límites. Claro que un juez puede expresar una opinión en un auto, el compañero lo ha explicado antes perfectamente, estamos muy acostumbrados, incluso muchas veces son llamativos y nos sirven para titular en la prensa, el juez opina, pero no era de recibo en este caso, precisamente porque además lo que se colige, lo que se puede deducir, es que a mucha gente le asombra el caso insólito que estamos asistiendo de un diputado entrando como está entrando Ábalos, siendo investigado y procesado. ¿Qué ocurre? Que el único que puede renunciar para salir de esa situación, vamos a llamarla en precario y de poca responsabilidad cívica, que es que siga siendo diputado, es el propio Ábalos. Claro. Con lo cual, nada menos que el acta de diputado es personal. Claro, se permite decirle que cambien la ley. No, en este caso no procede eso. Vamos a ser lo más serio posible, lo más intachable posible, porque después, efectivamente, nos ponemos exquisitos y hacemos bien exigiendo el respeto al Poder Judicial, ¿eh? Y no, hoy es el día, a las 10 de la mañana, tiene que comparecer ante el juez Koldo García. Ayer fue el turno de José Luis Ábalos, con esa incógnita que había antes de su declaración de si el juez iba a dictar su ingreso en prisión o no. Finalmente salió en libertad, pero con ese auto, que es lo que más ha llamado la atención y lo que más polémica está generando, un auto en el que el juez manifiesta su estupor por el hecho de que José Luis Ábalos, que recordemos no tiene todavía ninguna condena, mantenga el acta de diputado, y además recomendaba al Congreso que cambiara la norma para que esto no pudiera volver a suceder. Lasalle. Sí, y la verdad es que resulta sorprendente, ¿no?, que desde el Tribunal Supremo se emitan este tipo de juicios que forman más parte de una literatura jurídica que debería incorporarse a artículos de revistas especializadas que a un auto, ¿no? Pero en fin, yo creo que el Congreso está haciendo lo que corresponde de acuerdo con el reglamento de la Cámara, que es en su momento iniciar lo que fue el suplicatorio, y está esperando precisamente a que el Tribunal Supremo adopte las medidas que hagan inmediata la suspensión de los derechos, que es cuando haya un auto de procesamiento firme, que es lo que hasta el momento no se ha producido, ¿no? Y eso le corresponde precisamente a quien está instruyendo la causa. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que la estrategia dilatoria que ha planteado Ábalos está, de alguna manera, planteando un escenario de conflicto institucional sobre la base de que en una democracia detener y meter en la cárcel a los diputados, incluso a diputados corruptos, es un tema que tenemos que hacérnoslo ver con mucho cuidado. Porque no hay que olvidar que precisamente el derecho parlamentario y la protección a los parlamentarios nació cuando en la Inglaterra del siglo XVII un rey, Jacobo I Estuardo, decidió empezar a detener parlamentarios para garantizarse la aprobación de los presupuestos que garantizaban sus corruptelas en el poder. No des ideas. Por lo tanto, esto es un tema importante desde un punto de vista de la historia de la democracia, ¿no? Y por lo tanto hay que ir con mucho cuidado cuando hablamos de detener a un diputado al que solo se le puede meter en prisión en caso de flagrante delito,
Y en su caso de no darse pues meterla en prisión requiere toda una serie de cautelas institucionales, de aseguramiento en la instrucción del procesamiento que lleven efectivamente a poner en evidencia que este señor tiene que estar en la cárcel. Pero eso le corresponde hacer al instructor y al Ministerio Fiscal. En cualquier caso, ¿le da la razón esto al presidente del Gobierno, Cristina, cuando dice que hay jueces haciendo política? El auto diciéndole al Congreso de los Diputados cómo debería tratar a sus señorías en caso de que estén investigados, obviamente es una intromisión en política. Pero yo creo que, o una consideración de carácter político, por ser más precisa. Pero yo creo que esto es una buena oportunidad para recordar que nuestro derecho, una vez más, la prisión preventiva no es un castigo. La prisión preventiva está muy acotada a los casos en que puede haber peligro de fuga del investigado, riesgo de que altere o destruya pruebas, peligro de que cometa nuevos delitos o el riesgo de que atente contra la víctima. Si no se dan ninguno de esos supuestos y se acreditan alguno de esos supuestos, es muy difícil que nadie pueda ir a la prisión preventiva, porque no es un castigo, porque si fuera un castigo la presunción de inocencia brillaría por su ausencia. Por lo tanto, la prisión preventiva está solamente para los casos en que se dé alguno de estos supuestos. Si esto no se acredita, no se puede plantear una prisión preventiva. Creo que es importante que subrayemos esto, porque es que nuestro derecho se basa en la presunción de inocencia como tiene que ser. Por eso uno de los argumentos que esgrime el juez para si lo mete en la cárcel más adelante es que aumenta el riesgo de fuga, porque realmente durante todo el tiempo que está durando la instrucción no se ha fugado José Luis Ábalos, le han registrado prácticamente todo y ha tenido tiempo, si él quisiera antes de eso, de destruir pruebas y volver a delinquir. No tiene cargo público. Bueno, mantiene el acta de diputado, pero no tiene ningún tipo de cargo público. No sé si va a pasar lo mismo con Koldo García, que es interrogado a partir de las 10 de la mañana. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si de Koldo se puede esperar un razonamiento similar en cuanto de lo que hay más indicios en el informe de la UCO, pero no sé si también en todo lo demás. Pues está por ver, porque varias acusaciones populares prevén pedir prisión provisional sin fianza con ella, y una de las razones que esgrimen es riesgo de destrucción de pruebas, sobre todo por esa reserva de dinero en efectivo que, según la UCO, Koldo García habría estado custodiando para Ábalos y que aún no ha aparecido. La clave va a estar en si la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado Leopoldo Puente consideran que ese riesgo, como el de fuga, es lo suficientemente intenso como para enviar a Koldo García a prisión. Con Ábalos la posición fue mantener las cautelares que ya tenía, y son las mismas en el caso del asesor, que tiene retirado el pasaporte y comparece cada 2 semanas en sede judicial. Este debate tendrá lugar en cualquier caso cuando acabe la comparecencia, y ahí también va a ser determinante la estrategia. No podemos descartar que Koldo García opte por guardar silencio, porque Ábalos ayer no declaró y las preguntas versan sobre el mismo dinero, esas chistorras, esos folios y esas lechugas. Koldo ya se acogió a su derecho a no declarar cuando en junio se le quiso interrogar sobre las supuestas mordidas por obra pública, y además su defensa sostiene que toda esta parte de la investigación es nula. Pero será a partir de las 10 de la mañana, como dices, cuando se revelará esa estrategia, y unas horas más tarde conoceremos la decisión del magistrado sobre el destino inmediato de Koldo García. ¿Él no renuncia a su abogado? ¿Esa estrategia que quiso utilizar José Luis Ábalos para dilatar el proceso es la misma que hizo Koldo? Sí, de esos barros, estos lodos, porque Koldo estuvo ahí peleando con el juez porque renunció a su abogado, nombró nueva defensa, pidió dilatar la comparecencia que estaba prevista en aquel momento en el mes de junio. El juez no le dio el margen que la nueva defensa solicitaba, y cuando acudió a la sede del tribunal se acogió a su derecho a guardar silencio. Ahora tiene la misma defensa que entonces. Es verdad que las circunstancias han cambiado, el informe de la UCO es demoledor, y vincula mucho la situación patrimonial de Ábalos y de Koldo. Entonces es previsible que si uno ha guardado silencio, el otro también lo haga, pero esperamos a ver qué ocurre. Lo desvelaremos seguramente antes de que termine Hoy por Hoy. Isabel, gracias. Gracias a vosotros. Participando en un desayuno informativo, bueno, como público, porque el desayuno está dedicado al presidente de la Comunidad de Galicia, está Alberto Núñez Feijóo, y en la entrada a ese desayuno ha hecho declaraciones sobre el caso de corrupción, sobre el auto y sobre la decisión judicial de ayer sobre José Luis Ábalos. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor, por utilizar un adjetivo que creo que es muy correcto, del auto, de ver cómo las 3 personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor. Y además
Seguir viendo como el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del gobierno y del gobierno en todas sus votaciones es el tercer estupor que le causa a todos los españoles. En fin, vivimos con un presidente rodeado absolutamente de corrupción y seguimos sorprendidos porque no haya nadie en el Congreso de los Diputados que retire la confianza de una vez al gobierno. Entiendo que Alberto Núñez Feijóo sí que sabe, ¿no?, que el acta es personal y que solo Ábalos puede renunciar a ese acta.